Yo he tenido en este sentido una gran fortuna, o podríamos decir un gran destino, o me ha favorecido enormemente, ya sea la casualidad o la ley de la causalidad. Y esa gran fortuna es que mi primera gurú fue mi madre María del Mar, una mujer muy avanzada a su época, una mujer muy creativa, muy sensible, hija de escritores, nieta de escritores también, y que esta mujer me adentró, María del Mar, en todo lo que es el interés por lo espiritual, en todo lo que es el interés por lo que está más allá de la mente ordinaria y toca más con el corazón o con el espíritu. Y ella también fue la primera que me llevó a una clase de Hatha Yoga, con motivo de que ella comenzó a practicar con un maestro hindú que llegó de la India, se estableció en las afueras de Madrid y comenzó a dar clases de Hatha Yoga. Eso por un lado. Por otro lado, un íntimo amigo mío que era practicante de judo, como yo era en aquella época, era un gran experto en místicas orientales, en la espiritualidad asiática. Se llamaba Rafael Masciarelli, mexicano, y también comenzó a hablarme de lo que es el yoga, el samadhi, los maestros espirituales, las diferentes modalidades de búsqueda interior. Y yo tenía en ese momento 15 años, y en cuanto escuché la palabra yoga, reverberó en lo más íntimo de mí y empecé a interesarme por esta mística hindú, que era en ese momento muy desconocida, exótica para nosotros, pero que enseguida comprendí que es sin duda la primera disciplina de mejoramiento humano del orbe y de evolución de la conciencia. Y a partir de ahí, de los 15 años, empecé a indagar, a profundizar en el yoga con muchos problemas, porque no olvidemos que en ese momento España era una dictadura, por un lado, que no nos daba ninguna facilidad, y por otro lado, el cardenal Ratzinger, que luego fue papa, el Papa Benedicto, pues era un obsesivo de ir en contra de la contemplación, de la meditación, del yoga, del zen y todas estas místicas orientales, con lo cual siempre teníamos un poco el corazón en un puño pensando que el centro de yoga nos lo terminarían prohibiendo o cerrando. Afortunadamente no fue así y llevamos ya en el mismo lugar, en la misma sede, 52 años. Para entender ese apasionamiento, efectivamente, esa tendencia casi obsesiva por las técnicas orientales de autorrealización, sin olvidar nunca las occidentales, hay que darnos cuenta de que yo había sido un niño muy frágil físicamente, había nacido con las piernas vueltas hacia detrás. ¿Quién iba a decir que yo algún día podría hacer el loto, el Padmasana? Era un niño muy insatisfecho, experimentaba mucho el llamado tedio existencial, mi afán por descubrir respuestas a los grandes interrogantes de la vida. Entonces, claro, cuando escuché la palabra yoga y me enteré de lo que era, de lo que me ofrecía, de lo que me podía convertir, a dónde me podía llevar, indudablemente me apegué a ello de una manera casi desesperada. ¿Sí? Yo creo que la búsqueda espiritual, ya que lo dices, surge siempre de una necesidad. Me gusta decir que no hay muchas razas, hay dos. Las personas con necesidades espirituales y las personas que incluso son refractarias a ello. Me acuerdo que se le preguntó a Ramés Balsekar, al que le hice una muy larga entrevista en Bombay para mi libro Conversaciones con Yogis, se le preguntó por qué en unas personas se activa el mecanismo de la búsqueda y en otras no. Y él
dijo, eso es un gran misterio. Y soltando una gran carcajada exclamó, pero hay aquel en el que se active la búsqueda. Ya no hay marcha atrás, ya no puedes parar. Entonces, es cierto, todos nos damos cuenta que hay personas que son más afines a la búsqueda interior, a ese viaje hacia los adentros, y hay personas que efectivamente no es que lo ignoren, es que son refractarios, incluso atacan este intento por ir más allá de la mente ordinaria. Yo tenía una necesidad enorme de encontrar respuestas, no solo el por qué estoy aquí, el para qué. Recuerdo, esta es una anécdota que comento en mis memorias espirituales, el viaje de mi vida. Recuerdo que cuando yo tenía 5 o 6 años, me reuní con mi padre y le dije, papá, yo nunca voy a tener hijos. Mi padre, alarmado y extrañado, me dijo, ¿y si yo hubiera pensado lo mismo? Y yo dije, estaría seguramente mucho mejor. Ya desde ese momento yo sentí que o creaba y tenía el hijo del espíritu o no quería ningún hijo. Renunciaba al hijo de la carne, como ha sido, para encontrar el hijo del espíritu. Yo tenía esa enorme necesidad. Claro, el yoga, que como dice Mircea Eliade, es el eje espiritual no solo de la India, de todo Oriente, me brindaba, me ofrecía esas posibilidades para crecer interiormente, para completarme y sobre todo un niño como yo, casi desesperado, para encontrar la paz interior. Y desde entonces siempre he dicho en mis clases, y llevo dando clases, llevo a 60 años, no hay nada que pague un instante de paz. Sentimos ese gran vacío interior, sobre todo los llamados buscadores espirituales, y entonces tratamos de encontrar claves, técnicas, procedimientos para llenar ese agujero interior. He encontrado algo muy importante, que no hay respuestas en el intelecto ordinario, que por algo el yoga de Patanjali ya nos dice que hay que inhibir las ideas en la mente para establecernos en el espectador y no dejarnos llevar, aturdir, atolondrar por todo ese cine imparable de la mente ordinaria. En mi relato El Fakir, que ahora ha salido la edición número 20, que ha entroncado muy bien con el occidental, hablo de Nirmana Kala, la mansión del silencio. La mansión del silencio no se puede encontrar fuera, la mansión del silencio está dentro de nosotros, pero tenemos que hallar lo que llamo el ojo de buey al infinito para pasar de la mente pensante, egocéntrica, voraz, siempre llena de rótulos, de etiquetas, a la mente silente, a la mente profunda, Nirmana Kala, la mansión del silencio, que no es buscarla ni en la India, ni en Japón, ni en los Pirineos, ni en los Alpes, no, es buscarla dentro de nosotros. De ahí que haya un adagio muy antiguo en el yoga que reza, cuando el pensamiento cesa, se revela la luz del ser. Pero nuestra gran equivocación es que buscamos el ser solo a través de las racionalizaciones, del pensamiento, de fórmulas intelectivas, y así no podemos llegar a ninguna parte. Sí, posiblemente la mayoría de las religiones se entienden desde ahí, además, ¿no? Desde Sí, el intelecto. Ese es el problema. Cuando yo he sido un amante, y soy pero un gran amante, de los místicos occidentales, les he estudiado muy a fondo también sus claves para unirse al todo o a la nada, al vacío, como queramos decirlo, y todos ellos nos dicen que el saber está en el no saber. De ahí el texto célebre, anónimo, la nube del no saber. El saber está en el no saber. No es una
acumulación de ideas, de conocimientos, de pensamientos, no. Es aprender a parar para dar el salto e ir a esa otra mente que es la mente realmente sabia, que está en todos nosotros y que los grandes místicos occidentales la han buscado a través de innumerables técnicas contemplativas, porque aprovecho para decirte que, por ejemplo, los estoicos son los grandes yogis de Occidente, en infinidad de técnicas que ellos utilizaban coinciden con las que han empleado los yogis de la India. Hay un adagio muy significativo que reza: sin el Dharma, la enseñanza, la vida es nada. La mayoría de las personas, ¿qué hacen a lo largo de su vida? Siempre más de lo mismo, en el mismo plano, sin ascender a otros planos de consciencia, de conocimiento, de sabiduría. El más de lo mismo nos va enrutinando, pero además nos va alienando. Y precisamente cuando llevamos una vida cotidiana, necesitamos métodos liberatorios para poder enriquecer esa vida cotidiana, rutinaria, con sentimientos de autodesarrollo, de autoconocimiento y de darle un sentido más elevado a la vida. Como decía muy sabiamente Erich Fromm y también Maslow, cuando uno ha cubierto una serie de necesidades básicas, la comida, el alojamiento, algunos medios para la diversión o el placer, no podemos quedarnos atascados ahí, tenemos que tratar de cultivar otros planos, el plano del arte, el plano de la real comunión con los demás, el plano de la búsqueda, del autoconocimiento. Si no, la vida se vuelve extraordinariamente repetitiva y gris, pero además psíquicamente nos va erosionando. No hay que olvidar que hay millones en nuestro país de personas con ansiedad, millones de personas con fatiga psíquica crónica, millones de personas con depresión. Quiere decir que sus vidas no les llenan. Lo que pasa es que están metidos en un surco repetitivo de consciencia y no logran salir de ahí. Por eso cada día, afortunadamente, se expande más la meditación, porque buscamos otras maneras de ver, de entender, de conocer y de actuar. Cuando alguien en clase me dice: Ramiro, no consigo la mente en blanco, con sentido del humor, le digo: no te preocupes, ya la conseguirás y tendrás miles de años para tener la mente en blanco y en encefalograma plano. No, es que esa es una idea falsa. La meditación, de alguna manera, da entrada a ideas, a sentimientos, a emociones, a estados de ánimo, a memorias, pero ahí es donde hay que aplicar la atención y sobre todo la ecuanimidad, entendiendo por ecuanimidad ver sin reaccionar, establecerte en el testigo, vas viendo todo ese cine interior, todos esos fenómenos, pero mantienes tu calma, tu paz interior. ¿Dónde viene el error con respecto a la meditación? En que la meditación es una, pero hay muchas técnicas y métodos de meditación. La meditación del Raja Yoga, la meditación Zen, la meditación basada en jaculatorias o mantras, la meditación de visualización, la meditación amorosa, vipassana, etc. Entonces, claro, ahí viene el problema. Un árbol, muchas ramas, y equivocamos las ramas con el árbol. No, la meditación es una técnica, es un procedimiento, es de alguna manera un método para entrenar y desarrollar la mente. Y si vamos más allá, para reorganizar nuestra vida psíquica y para conseguir que los viejos patrones mentales que generan sufrimiento propio y ajeno cambien y empecemos a crear actitudes constructivas. En algunos de mis libros yo he dicho que es más fácil
decir lo que no es el yoga que lo que es. El yoga no es culto, el yoga no es religión, el yoga no es gimnasia o calistenia, el yoga no es deporte, el yoga no es creencia, el yoga no es dogma. ¿Qué es el yoga? El yoga es básicamente la primera técnica de autoconocimiento, autorrealización, mejoramiento que surgió en el orbe. ¿Cómo? Pues cabe suponer que hace miles de años una serie de personas que no estaban satisfechas con sus limitaciones mentales y emocionales empezaron a introspectarse, a buscar dentro de sí mismas, a concebir, a ensayar métodos para ensanchar la conciencia y para obtener un tipo de comprensión que va mucho más allá de la comprensión intelectual o la comprensión ordinaria. Hay un yoga teísta que incluso peca de beato, porque es un yoga, una rama del yoga que algunos difunden, sobre todo escuelas sectarias de yoga, que nos quieren hacer pensar que el yoga es solo un método para unir tu Atman o ser interior con el Brahman o ser total, y que entonces ese yoga se vuelve casi no bhakti yoga, no yoga devocional, sino una religión dogmática impositiva. Es curioso, salimos, nos liberamos de un culto religioso para entrar en otro, eso no tiene ningún sentido. Ese yoga beatífico es como si centrara toda la esencia del yoga en que tienes que creer en Dios y en el alma. No, el yoga es teísta para los que sean teístas, es ateo para los que sean ateos. Quiero recordar que los dos más grandes o dos de los más grandes yogis de la historia, Mahavira y Buda, Buda era totalmente agnóstico y Mahavira tenía una concepción del espíritu o lo que él llamaba Purusha muy diferente a la que muchas veces nos quieren dar estos yogas, entre comillas, religiosos o pseudo-religiosos. No, hay que ver el yoga como lo que es, un método de autodesarrollo y liberación. ¿Liberación de qué? Porque claro, esta palabra tú lo sabes como profesor de yoga desde hace muchos años, que es liberación, pero nadie especifica de qué. Pues liberación del ego, de la avaricia, del odio, del miedo, de nuestras limitaciones mentales y emocionales. Cuando nos vamos liberando de todo ese fango, de todo ese pus, encontramos un estado de luminosidad y de confort en nuestra propia mente. Quiero decir también que el yoga es, pues, una vía abierta en el sentido de que no hay ni que pertenecer a una religión o a otra, se respetan todos los cultos, pero el yoga está más allá de los cultos. En este sentido, yo diría, el yoga es transreligioso, está más allá de cualquier religión. Bueno, una de las preguntas que yo he lanzado al aire inmensidad de veces es, ¿por qué le llaman yoga a lo que no es yoga? Y curiosa y paradójicamente, ¿y por qué no le llaman yoga a lo que es verdadero yoga? Entonces todos debemos reflexionar en ello. ¿Por qué le llaman yoga a lo que no es yoga? Ya he anticipado antes, es que el yoga no es deporte, es que no es ejercicio físico, es que no es calistenia, es que no es culturismo, es que no solo es un trabajo sobre el cuerpo para estar más flexible y tener unos glúteos más consistentes. No, el yoga por fortuna es mucho más. Y lo que hizo el yoga es que incorporó el cuerpo como un elemento más, pero para ir a lo más elevado de la conciencia. En todos los textos de Hatha Yoga, en todos se nos especifica claramente, para el que quiera verlo claro, que el Hatha Yoga es como una escalera para llegar al Raja Yoga o el yoga de la mente. No es de extrañar, fíjate,
y hay algunos vídeos de él por internet, que Krishnamurti, de una manera muy irónica o sarcástica, menosprecia, claro, el yoga como ejercicio. Es natural, porque para hacer yoga como simple ejercicio sin más, ¿qué mismo da natación, footing, pesas? ¿No? El yoga es mucho más. Si tuviéramos que definir el yoga, diríamos que es una técnica, la más antigua del mundo, de autorrealización. ¿Para realizar qué? Para realizarnos a nosotros mismos, porque todos estamos tan identificados con la falsa personalidad, con el ego, con la máscara, que al final nos hemos perdido de vista a nosotros mismos. Es que tenemos que ir al origen, tenemos que ir al sentido. Te contaré una anécdota que incluso es jocosa. Yo tuve ocasión de entrevistar en varias ocasiones a un gran especialista, no solo en yoga, sino en otras técnicas de autorrealización, incluida el sufismo, que era Pio Filippani Ronconi. Pio Filippani Ronconi era catedrático de Tantra en la Universidad de Nápoles. Y las entrevistas que le hice parte las incluí en mi libro Conversaciones con yogis. Recuerdo que cuando llegué a casa de Pio Filippani Ronconi, un piso que tenía en Roma, abrió la puerta y su recibimiento fue hacerme una llave de aikido y lanzarme por los suelos. Ese fue como yo conocí a Pio Filippani Ronconi. A partir de ahí estuvimos hablando muy profundamente y él dijo algo muy sabio que además a ti, como profesor de yoga que llevas tantos años, te gustará saber. Dijo que ha llegado el momento de que los propios occidentales tratemos de mejorar la calidad del yoga, tratemos de restituir el auténtico yoga a la India. Él decía que la India ya se ha desgastado totalmente y que ahora urge que Occidente, los verdaderos y serios amantes y practicantes de yoga, restituyan el genuino yoga incluso a la India, porque él decía que la India, también lo decía Deos Bernard, vive de talentos pasados, está quemada como un campo que ha dado tanto que se ha desertizado. Tenemos, sí, ese deber y ese privilegio de restituir el verdadero yoga al mundo, los que lo practicamos. Y para ello tenemos que darnos cuenta dónde empieza la quiebra del yoga. Y empieza allá por el 1920, por el 1930, cuando los primeros mentores hindúes de yoga vienen a Occidente, sobre todo a Estados Unidos, y empiezan a impartir un yoga que es culturismo, que es gimnasia, que es burda calistenia, donde increíblemente se hacían y se siguen haciendo en parte campeonatos de asana, y donde a mí me quisieron ya también involucrar para que yo apoyara el yoga como deporte en las Olimpiadas, y me negué totalmente a ello. Y por fortuna ese intento de convertir el yoga en un deporte y llevarlo a las Olimpiadas fracasó de momento. Esos primeros mentores no daban auténtico yoga, no hablaban de Patanjali, no hablaban de los grandes sabios del yoga. ¿De qué hablaban? De un yoga ya totalmente hecho culturismo, en el que había habido una fusión de técnicas de yoga, asanas, y un poco de pranayama, casi nunca pranayama, y sobre todo calistenia y culturismo. Y eso lo arrastra el yoga moderno. A mí se me ha llamado, se me ha calificado, denominado el azote del yoga moderno. Yo no tengo nada en contra del yoga moderno. Los yogas, como todo en esta vida, evolucionan, pero tendrían que evolucionar para bien, no para ofrecer
un pseudo yoga a los practicantes de yoga y hacerles creer que esto es lo grave, que están practicando yoga, cuando eso no es yoga. Me gusta poner un ejemplo muy simple. Si tú quieres clases de ajedrez, no te dejes engañar si lo que te están dando es clases de jugar a las damas o de backgammon, que la mayoría de los asanas además no eran yoga, estaban inspirados en gimnasia danesa o en gimnasia finlandesa. Por eso yo creo sí que tenemos que recuperar un poco las genuinas raíces del yoga, empezando por decir, no hay yoga sin pranayama. A mí me parece increíble que se den clases de asanas, miles de asanas, que como dice un maestro actual, todos los días alguien inventa una asana. Pero ¿dónde está el pranayama? ¿Dónde está el savasana? Y sobre todo, ¿dónde está la actitud? Porque a mí ha habido gente que ha venido y me ha dicho, Ramiro, ¿me sirve si estoy haciendo la cobra viendo una serie en televisión? Le he dicho, a nivel de elasticidad te sirve, pero ¿dónde queda la mente? ¿Dónde queda la actitud? ¿Dónde queda la motivación? ¿Dónde queda el genuino sentido del yoga? Yo creo, si te parece oportuno, que tendríamos que empezar por hacer una reflexión consciente, honesta, de qué buscamos con el yoga. Porque claro, si usted lo que busca es eso, tener más fibras, más musculatura, ser el más flexible del cementerio, no haga yoga, porque tampoco es yoga lo que le están dando. Hay infinidad de técnicas gimnásticas fenomenales. Yo mismo tengo escrito un libro, se llama Yoga y Deporte. Hay que saber qué quiere usted del yoga y a dónde quiere llegar. Todos somos un conjunto de vestiduras, como se dice en la tradición del yoga. Somos cuerpo energético, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo espiritual, y somos también entidades que nos relacionamos o comunicamos con los demás. El yoga es un método muy integral, trata de apuntar a todos los elementos que nos constituyen y tenemos que tratar en este sentido de sacar todas esas técnicas, métodos del yoga para beneficio del ser humano. A veces la gente me dice, pero ¿podrían practicar yoga los animales? Y les digo, no, es que ellos afortunadamente no lo necesitan. Pero yo mismo he tenido 11 años, un maravilloso gato, que he escrito un libro que se ha hecho muy famoso sin pensarlo sobre él, que se llama Las enseñanzas de mi gato Emil, y él me ha enseñado todo. Ha sido mi maestro, ha sido mi hijo, ha sido mi hermano, ha sido mi mentor, me ha enseñado todo. ¿Por qué? Porque los animales, en cierto modo, ya son yogis, aunque sean yogis espontáneos. No necesitan hacer yoga, pero nosotros sí. Pues nosotros tenemos confusión, tenemos nerviosismo, somos avaros, estamos llenos de rencor, de rencillas. Nosotros sí que necesitamos yoga. Pero claro, no vamos a transformarnos, Fernando, solamente a través de la elasticidad corporal. Para transformarnos, y hay que decir, no hay yoga si no hay transformación, necesitamos acopiar diferentes técnicas. El cuerpo no es el fin, el cuerpo es un medio. A partir del siglo XV se consideró que el soma se podía poner al servicio también de la evolución, pero sin olvidarnos de los yogas básicos, empezando por el yoga mental, la meditación, la concentración, el autoconocimiento, el autodesarrollo. Luego, cada profesor debería hacer un ejercicio de reflexión o análisis para darse cuenta cómo puede enriquecer sus clases y sobre todo orientarlas no solo para un desarrollo, un bienestar físico, sino para ir mucho más allá, porque si no, es como si decimos que lo único que nos enseña la medicina es a poner inyecciones. Es un reduccionismo verdaderamente atroz el que se está haciendo con el yoga y convirtiéndole muchas veces en una acrobacia exótica.
nos ofrece mucho ese gran árbol con muchas ramas, con muchos frutos, y no lo aprovechamos. ¿A dónde llega nuestra ignorancia? ¿A dónde llega Maya? Lo ilusorio, que tenemos las medicinas y es como si las metiéramos en el cajón de la mesilla y no las ingerimos. Es absurdo que algo que es tan rico en técnicas, en enseñanzas, en métodos, nos limitamos a solamente querer cada día hacer asanas más exóticos y que exijan mayor esfuerzo y mayor flexibilidad. Pero si al final todos vamos a acabar en el mismo asana, que es el savasana o postura del cadáver, ¿para qué tanto afán, obsesión por jactarnos de que somos los más flexibles? Esta es otra cuestión importante. Surge el yoga para desapegarnos del cuerpo y resulta que el yoga moderno es apego al cuerpo, culto al cuerpo. Surge el yoga para debilitar el ego y resulta que estamos utilizando el yoga para fortalecer cada día más y más el ego. Y luego algo que también nos tiene que chocar y que todos tenemos que hacer, ese ejercicio de autorreflexión con humildad. ¿Cómo es posible que en el campo del yoga es donde florezcan más egos? ¿Cómo es posible? Si el yoga es para debilitar el ego y muchas personas tienen lo que he venido a llamar el síndrome de la tarima. En cuanto se suben en una tarima a dar clases, les surge esa especie de instinto narcisista, yo sé y tú no sabes, y se creen especiales y se jactan de ser profesores de yoga. Indudablemente la India es, hay que decirlo claramente, un baluarte impresionante de sabiduría, de mística, de espiritualidad, donde han florecido los más destacados maestros espirituales, donde han florecido las más sobresalientes técnicas de autorrealización, donde están los Upanishads que, como dijo Schopenhauer, han sido el consuelo de mi vida y de mi muerte. La India eterna es única. Es la India que yo siempre he buscado. Yo he ido a la India 99 veces y la gente me dice, ¿pero dónde vas? Digo, simplemente a impregnarme de la India eterna. Pero el problema es que esa misma India eterna entró en una fase de decadencia espiritual muy grande, donde se le dio mucha importancia al rito, muchas veces incluso el ritual sangriento, a una liturgia mecanizada, a una religión degradada o degenerada. Por eso surgieron esos dos grandes personajes que se apartaron de la ortodoxia y que fueron Mahavira y Buda. Y es cierto que muchos siglos después la India instrumentalizó el yoga un poco como ese lado visible para reafirmarse. Pero algo que creo que es deleznable, no sé lo que pensarás tú y las personas que estén compartiendo con nosotros esta charla, es la utilización o instrumentalización política del yoga. Eso ya me parece lo peor de lo peor. Porque mira, que se haya mezclado el yoga con el culturismo, que muchas veces tenga ribetes religiosos, que incluso muchas veces se nos haya dado un yoga supersticioso donde prima los poderes psíquicos, el conseguir 120 años de vida, la longevidad, el yoga se ha presentado como una panacea, todo eso pase, pero ya la instrumentalización política del yoga, antes y ahora y después, yo creo que eso no es admisible. Tenemos que entender que una cosa es religión organizada, una cosa es religión instituida, que es respetable, está muy bien, pero otra cosa es la espiritualidad.
La espiritualidad va más allá de nombres, va más allá de fronteras, va más allá de cultos. La espiritualidad es una especie de impulso maravilloso y profundo, muy hondo, que surge en el ser humano por desarrollarse, por completar la evolución consciente, por humanizarse, por mejorar. La espiritualidad hay que siempre darle la bienvenida, porque la espiritualidad es ese instinto por ser mejor persona, por tratar en esta vida no solo de ayudarnos a nosotros mismos, sino de ayudar a los demás. Pero una cosa es la religiosidad, que a veces nos ofusca y nos confunde, y otra cosa es la verdadera espiritualidad que nace de lo más hondo de nosotros. Tú y yo, a micrófono un poco cerrado, estábamos hablando, tú me has dicho, hambre espiritual. En esta vida hay hambre de muchas cosas. Hay hambre sexual, hambre de alimento, hambre de agua, hambre de reputación, que es una de las peores, porque como decía Krishnamurti, qué mediocre hay que ser para estar buscando reputación, hambre de estatus, hambre de triunfo, de tantas cosas. Hay muchas hambres, pero en algunas personas hay hambre espiritual y en otras no, incluso son refractarias, ya lo decíamos. ¿Qué es el hambre espiritual? El hambre espiritual no es un hambre de religión ordinaria, no es un hambre de un culto, de una liturgia. El hambre espiritual es el anhelo inmenso, profundo, insobornable, irrefrenable de humanizarme, de dejar de ser un homo animal para ser un verdadero ser humano donde destaque el amor, la benevolencia, la claridad mental, la lucidez. Se dice, es solo una parábola, que cuando Buda iba a morir le preguntaron: Señor, ¿y al final de todo qué? Y él repuso: al final de todo, mente clara, corazón tierno. Y el hambre espiritual es la que nos induce, no en la vía, o la que nos conduce y no nos afirma en la vía del poder, sino en la vía de la autorrealización, de darle un sentido a la vida, y el mayor sentido de la vida es, por un lado, amor, y por otro lado, paz interior. Si no, ¿de qué sirve la vida? Siempre atormentado, siempre egocéntrico, egoísta, dañando a los demás. Y luego lo que decía Buda: la mente es el mundo es la mente. Lo que urge es cambiar la mente. Puedes hacer todas las asanas del mundo y sigues estando llenos de celos, de odio, de rabia, de resentimiento. Hay que cambiar la mente, y las asanas, los asanas, son coadyuvantes, pero no son la diana a la que hay que apuntar. Afortunadamente ahora ya hay decenas de millones de personas que meditan en todo el mundo, cuando se han dado cuenta, cuando se han percatado de que solo con lo exterior no encontramos la paz interna. Que está muy bien, cierta energía la dedicamos a mejorar nuestra calidad de vida externa, que si es lícito, los métodos que utilizamos, fenomenal, pero cierta cantidad de energía la tenemos que utilizar para mejorar nuestra calidad de vida interna y no seguir siendo siempre unos grandes neuróticos que nos dañamos a nosotros mismos y dañamos constantemente a los demás.